Sultán Solimán el Magnífico había tomado muchas decisiones a lo largo de su vida, pero hubo una decisión que, tras tomarla, le impidió dormir tranquilo ninguna noche. La decisión de acabar con la vida de su hijo Mustafa. Esa orden que dio en el año 1553 había comenzado a crecer en su conciencia como una mancha negra. Especialmente tras la muerte de la sultana Hurrem, su remordimiento no había hecho más que aumentar. Y en el año 1560 tomó otra decisión importante. Ya era hora de reunirse con Mahidevran. Mahidevran Sultana llevaba 7 años sufriendo por la pérdida de su hijo. Todos los días iba a su tumba y lloraba. Odiaba a Solimán con todo su corazón. Pero un día recibió una noticia que no esperaba. El sultán venía a Bursa y quería reunirse con ella. Mahidevran se quedó sorprendida. ¿Qué quería Suleimán de ella? ¿Iba a pedirle perdón o a decirle que se arrepentía? Y Mahidevran aceptaría verle. Al final, aceptó. Porque quería mirarle a la cara y preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué mataste a mi hijo? Y en ese encuentro, los corazones de dos antiguos amantes hablaron tras tantos años. Dolores, remordimientos, cosas imperdonables. Todo salió a la luz ese día. La historia que compartiremos esta noche es muy especial. Pero antes de empezar, tengo una pequeña petición. Si te gustan este tipo de historias profundas y emotivas, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta al vídeo para apoyarnos. Así podremos encontrarnos contigo cada semana con nuevas historias. Y no te olvides de escribir en los comentarios desde qué ciudad o país lo estás viendo, porque quiero saber dónde estás. Ahora, si estás listo, demos el primer paso hacia la historia. Mientras las hojas amarillentas de los plátanos de Bursa se dejaban llevar por el viento otoñal, Mahidevran Sultana contemplaba con ojos cansados los primeros rayos del alba. Para ella, el tiempo se había detenido hacía 5 años, con la pérdida de su hijo. Sus pasos, que antaño resonaban en palacios majestuosos, se perdían ahora en las estrechas y silenciosas calles de Bursa. Como cada mañana, sus pies la llevaron al complejo de Muradille, a la modesta tumba de su hijo. Al tocar aquellas piedras silenciosas, sobre las que aún no se alzaba ningún mausoleo, buscó el calor del pasado. Mientras el rugido del viento se mezclaba con los recuerdos de su mente, el hecho de que su hijo, considerado el futuro del Estado, estuviera cubierto de tierra, le partió el corazón una vez más. Al regresar a casa, tras atravesar las miradas tristes de los comerciantes, se topó en la puerta con un jinete desconocido que traía consigo el polvo del palacio. El jinete rompió el silencio inclinándose con respeto. «Sultana, llegan noticias de la capital. Hurrem Sultana ha fallecido». En ese instante, el mundo se detuvo para Mahidevran. Aquella implacable rivalidad que se había prolongado durante años había llegado a su fin con el silencio de la muerte. No sintió ni alegría ni ira, solo un profundo vacío. El funcionario le tendió un edicto sellado y continuó. «Es orden de nuestro sultán. Se saldarán sus deudas y se le volverá a conceder un salario». Mahidevran, que en su día había trastornado su vida, recibió esta vez con manos temblorosas aquel poderoso sello en señal de gratitud. Mientras resonaba la llamada a la oración del atardecer, el sultán, contemplando desde su ventana las cúpulas de Muradille, sintió por primera vez, en los últimos instantes de una vida tormentosa, que se abría la puerta hacia la paz. En la fresca noche de Bursa, Mahidevran daba vueltas en la cama, sin poder calmar la tormenta que se agitaba en su mente. El edicto sellado procedente del palacio y la noticia de la partida de Hurrem habían reabierto las viejas heridas de su alma y la habían transportado años atrás, a aquellos días de primavera en los que todo era de color de rosa. Al cerrar los ojos, se encontró en los huertos de Manisa con su aroma a fruta. En aquel palacio al que la habían llevado cuando aún era una joven de 14 años, su belleza estaba en boca de todos.
Su cabello negro como la noche y su mirada profunda se habían clavado como una flecha en el corazón del joven príncipe Solimán. Solimán, que por entonces tenía 20 años, era un Sanjak Bey apasionado por la poesía y la justicia. El vínculo entre ambos había comenzado con una mirada y con el tiempo se había vuelto indisoluble. Sulemán le había otorgado el nombre de Mahidevran, que significa la luna de su época, y le había dicho: «Eres la luz que ilumina mi oscuridad». En aquellos días, mientras paseaban de la mano por los jardines del palacio, creían que el mundo giraba solo para ellos. Una mañana en que la primavera despertaba con todos sus colores, se difundió en el palacio la mejor de las noticias. Mahidevran llevaba en su vientre una nueva vida. Cuando nació Mustafa, fue como si el sol saliera de otra manera en Manisa. Mientras Solimán tomaba a su hijo en brazos y le susurraba: «Un día, el peso de este vasto mundo recaerá sobre tus hombros». Mahidevran era la mujer más feliz del mundo. Creía que ningún otro deseo podría romper ese vínculo. 5 años de paz llegaron a su fin con la noticia que llegó un día de septiembre. Con la muerte del sultán Selim, se había abierto el camino hacia la capital para Solimán. Cuando partieron hacia Estambul, el corazón de Mahidevran latía con orgullo. Al cruzar las enormes puertas del palacio de Topkapi, la valí de Hafsa sultana la recibió con los brazos abiertos y, tras decirle «Bienvenida, mi sultana», la invitó a ocupar el lugar de mayor rango. Sin embargo, entre los muros de piedra de Topkapi se escondía una tormenta de la que Mahidevran no se percataba en absoluto. En los pasillos del harén, una joven concubina de cabello rojo y ojos verdes se preparaba, con pasos silenciosos, para cambiar el rumbo del destino. Mahidevran confiaba tanto en su felicidad que ni siquiera podía imaginar que esa pequeña nube que se cernía en el cielo oscurecería todo su mundo. Mientras el sonido de la oración matutina se extendía por los cielos de Bursa, Mahidevran se desprendió de la calidez de los recuerdos y regresó a su fría habitación. Se incorporó lentamente. Hoy volvería a ir a esa tumba silenciosa y le contaría a su hijo de aquellos jardines paradisíacos donde jugaba a los pies de su padre. Aunque el majestuoso perfil de Estambul surgía cada mañana con el mismo esplendor entre los muros del palacio, el viento había comenzado a cambiar de dirección en los pasillos del harén. La confianza inquebrantable de los primeros años daba paso en el corazón de Mahidevran a una inquietante espera. Mientras se creía la única dueña del palacio, una sombra que llevaba tormentas en la mirada había cruzado el umbral. Esta desconocida de cabello pelirrojo atrajo en poco tiempo toda la atención, no solo por su belleza, sino también por su agudo ingenio y su deseo de aferrarse a la vida. En el camino hacia el corazón del sultán utilizó la música y las palabras como llaves. Aunque al principio Mahidevran consideró esta situación como una parte habitual de la vida en el palacio y guardó silencio, se dio cuenta del peligro cuando esta nueva invitada comenzó a participar en las conversaciones más íntimas del Estado. Con el paso de los años, nuevas voces infantiles comenzaron a resonar en los jardines de la corte. Cada nueva noticia afianzaba el lugar de esta misteriosa mujer, mientras que empujaba a Mahidevran al silencio. Aunque la valide sultana intentaba establecer un equilibrio entre las dos nueras, se avecinaban días difíciles en los que el corazón no obedece a los decretos. Aquel fatídico día, los gritos silenciosos que se habían acumulado en el harén estallaron. Cuando las dos mujeres se enfrentaron, el dolor acumulado durante años hizo que Mahidevran perdiera la paciencia. En ese instante en que perdió el control, selló también su propio destino. La tensión que llegó hasta la presencia del sultán dañó de forma irreparable el antiguo vínculo entre Mahidevran y Solimán. Ya no quedaban ni las antiguas miradas llenas de confianza ni la paz. Con el tiempo, lo que parecía imposible se fue convirtiendo en realidad. Aquella gran boda celebrada al margen de las tradiciones del harén significó para Mahidevran el fin oficial de su dominio en el palacio.
Por fin había llegado la hora de la separación. Mientras se ponía en camino hacia Manisa para la educación de su hijo Mustafa, se detuvo por última vez a las puertas de Topkapi y miró atrás. A su lado estaba su hijo, joven y lleno de esperanza. Se puso en marcha refugiándose en esa voz que le decía: «Todo se arreglará algún día, madre». En su pequeña habitación de Bursa, mientras recordaba esos momentos, suspiró profundamente. Mustafa no había tenido razón. El destino tenía planes mucho más crudos. Al terminar la temporada de la cosecha, el ejército se preparaba para una gran campaña. El sueño de Mahidevran había dado paso a pesadillas y a una inquietud sin fin. «Hijo mío», le decía, «debes intuir las intenciones que se esconden tras las miradas. Cuando tu nombre se susurra en los pasillos del palacio, no siempre es una plegaria». Mustafa, con su porte sereno, sonreía y consolaba a su madre con su fe inquebrantable en la justicia de su padre. Aquel brumoso amanecer de octubre, cuando el ejército acampó cerca de Konya, llegó una invitación desde la tienda del sultán. El antiguo temor que Mahidevran llevaba dentro se convirtió en un grito. Le suplicó que no fuera. Sin embargo, Mustafa, creyendo que la lealtad está por encima de cualquier temor, montó a caballo. Aquel día, el sol se puso no solo sobre la estepa, sino también sobre todo el mundo de Mahidevran. Cuando se cerraron las cortinas de la tienda, la estrella más brillante de una época quedó sumida en el silencio. Cuando la triste noticia llegó a Mahidevran, el tiempo y el espacio dejaron de tener sentido. Aquella mujer orgullosa, que en otro tiempo había sido la sultana del palacio, había dejado su alma en aquella estepa con la partida de su hijo. Cuando comenzó el último viaje de Mustafa hacia Bursa, Mahidevran se puso a seguir el féretro como una sombra silenciosa. Ya no tenía ni palacio ni título. Era solo una madre que había sellado su duelo en su corazón. Sus lágrimas se habían secado, dejando paso a un profundo vacío. Tras años transcurridos en las estrechas calles de Bursa, ahora un susurro llegaba a sus oídos. La sombra del sultán que años atrás había dado aquella orden tan dolorosa se acercaba a la ciudad. Mahidevran se estremeció mientras estaba sentada ante su ventana, mirando al horizonte. Mientras los fantasmas del pasado deambulaban por la habitación, se encontraba al borde de enfrentarse al hombre que una vez cambió su vida con una sola palabra. ¿Qué frase podría romper el silencio de un hijo bajo tierra o ser un bálsamo para el corazón destrozado de una madre? En las estrechas y sombreadas calles de Bursa, llevaba una vida tranquila en una de las modestas casas del barrio de Imareti Isa. Los pasos que antaño resonaban en los salones con bordados de oro del palacio de Topkapi ahora avanzaban con cansancio sobre el crujiente suelo de madera de aquella pequeña casa. Mahidevran Sultán, junto con el puñado de amigos leales que le quedaban, se enfrentaba sola a esta dura prueba que el destino le había deparado. Para aquella mujer orgullosa, a quien durante años se había mimado en el palacio, el tiempo ahora transcurría de forma muy diferente. Tras aquel día negro en que grabó en su corazón la pérdida más dolorosa de su vida, también le habían arrebatado una a una sus posesiones terrenales. Con el cese de las ayudas procedentes del palacio, las joyas, últimos vestigios de aquel pasado glorioso, cambiaron de manos en silencio en los polvorientos puestos del zoco de Bursa. Mientras su fiel ayudante, Gulsá, sacrificaba las últimas piezas de valor que le quedaban a cambio de un trozo de pan, Mahidevran se limitaba a mirar por la ventana el camino que conducía al lugar de descanso de su hijo. Aunque los comerciantes de Bursa sentían respeto por aquella mujer afligida que cruzaba sus puertas, el temor que se percibía desde la sombra de la capital se había posado en las calles como un silencio. Mahidevran, bajo el pesado yugo de las deudas que habían sustituido a las generosas limosnas que un día repartió, se enfrentaba por primera vez al frío rostro de la penuria. La sencilla comida que se servía por las tardes, muy lejos de los banquetes del palacio, no era más que un símbolo de la lucha por la supervivencia.
El sultán, que se revestía de orgullo como si fuera un escudo, ya no salía de su casa a la luz del día para escapar de las miradas compasivas de la gente. Para él solo había un refugio, Muradille. Cada mañana, antes del amanecer, se ponía en camino y, apoyándose en la lápida de su hijo, le confiaba sus penas. Cada palabra que susurraba a la tierra profundizaba el abismo entre los brillantes sueños del pasado y la realidad destrozada del presente. Esta mujer, que en 5 años se había vuelto irreconocible por las huellas que el dolor había dejado en su rostro, se desvanecía en el seno de Bursa. La esperanza era para Mahidevran una lámpara que hacía tiempo que se había apagado. Sin embargo, cuando cambiaron las estaciones y llegó aquel día de primavera, un susurro procedente del palacio se extendió por toda la ciudad. En la capital se había cerrado una era y el pesado candado que pesaba sobre el destino de Mahidevran había comenzado a aflojarse. Ahora, sentada en su pequeña casa, escuchaba el silencio de aquel primer instante en que la tormenta había amainado. Aquella mañana de abril, los cielos de Estambul se envolvieron en un pesado silencio que presenciaba el fin de una era. Aquella voz poderosa que durante años había resonado en los pasillos del palacio y que con sus decisiones había marcado el destino del imperio se había apagado. Hurrem Sultana había exhalado su último aliento. Mientras reinaba un gran duelo en el corazón de la capital, la tristeza que se cernía sobre los hombros del sultán era tan profunda que se reflejaba incluso en las cartas de los embajadores. Esta separación, tras 40 años de vida en común, había dejado a Solimán de repente a solas con el cansancio de los años. Cuando la noticia llegó a las estrechas calles de Bursa, el viento pareció soplar desde otra dirección. Al recibir la noticia, Mahidevran Sultana solo sintió un profundo vacío en su mente. Aquel rostro que le había quitado el sueño durante años ya no era más que un recuerdo. No sintió ni alegría ni tristeza. Solo pensó en lo impredecible que era el destino. Mientras las flores de primavera adornaban la ciudad, el cadí que se presentó en su puerta sostenía en la mano un decreto sellado. El sultán había ordenado que toda la carga de deudas que durante años había agobiado a Mahidevran fuera sufragada por el tesoro. Se saldaron las deudas con los comerciantes y se pagaron los alquileres pendientes. La sultana, que había vivido durante años a la sombra del olvido, sintió que volvían a recordarse de ella. Aquella noche, en la mesa de Mahidevran, humeaba una sopa caliente por primera vez en mucho tiempo. Al contemplar la abundancia de la mesa, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Era esa gracia repentina el vacío que seguía a una despedida, o el dolor de ese remordimiento silencioso que se había ido acumulando durante años? Los recuerdos de su juventud, de aquella primera primavera en los jardines de Manisa, le tocaron el corazón por un instante, pero la ausencia de su hijo ensombreció enseguida esa calidez. Con el tiempo, la generosidad del sultán aumentó. A Mahidevran se le asignó una pensión fija y a continuación llegó una nueva noticia. Se le había asignado una mansión de 2 plantas adornada con rosas en su jardín. Al entrar en su nueva casa, Mahidevran se detuvo ante la ventana y contempló el complejo de Muradille en la lejanía. «Hijo mío», susurró, ¿pueden estos tesoros que desbordan de los palacios llenar el vacío que deja una sola de tus sonrisas? Quizás la conciencia de tu padre se tranquilice, pero ese sutil dolor en el corazón de una madre nunca cesará. Las frescas tardes de verano de Bursa traían paz a la ciudad con el susurro de los plátanos. Mahidevran Sultana, sentada en el jardín de su nuevo hogar, contemplaba los últimos rayos de sol que incidían sobre las cúpulas de Muradille. La carga de las deudas había desaparecido y ya no faltaba el pan en su mesa. Sin embargo, aquel viaje que realizaba cada mañana al amanecer hasta el silencioso lugar de descanso de su hijo no había cambiado en absoluto. Para ella,
El tiempo solo cobraba sentido cuando se detenía ante aquella lápida de mármol. Aquel día, al regresar de su rutina habitual, vio ante su puerta un caballo con una silla de montar con adornos de plata y a un jinete al servicio del palacio. Durante años, cada noticia procedente del palacio había desatado tormentas en el corazón de Mahidevran. El funcionario, inclinando la cabeza con respeto, susurró: «Sultana, nuestro sultán está de camino a Edirne. Hará una parada en Bursa y ha hecho saber que desea reunirse con usted en persona». Por un instante, el mundo dejó de girar a su alrededor. Habían pasado 7 largos años. La última vez que se vieron, Mustafá aún estaba vivo. Su sonrisa iluminaba los jardines del palacio. Ahora, sin embargo, solo quedaban recuerdos y una profunda quietud. Cuando el mensajero se marchó, Mahidevran entró en la habitación agarrándose al umbral de la puerta. Su fiel ayudante, Gulsa, al ver el rostro de su señora, pálido como la cera, corrió hacia ella con preocupación. «Suleimán viene», fue todo lo que Mahidevran pudo decir. «Dice que quiere verme». Gulsa, con la esperanza de encontrar un rayo de esperanza, susurró: «Quizá esto sea la expresión de un arrepentimiento». Mahidevran, por su parte, miró a lo lejos con una sonrisa amarga. ¿Qué palabra podría devolverle a un hijo que yacía bajo tierra? ¿Qué mirada podría iluminar esa profunda oscuridad de 7 años? Aquella noche, el sueño dio paso a un conflicto interminable entre los alegres sueños de los antiguos días en Manisa y el frío de aquella oscura tienda de campaña del cuartel general. Entre los susurros curiosos de los vecinos y de la ciudad, Mahidevran tomó una decisión. Iba a verlo. No huiría, se mantendría erguida frente a esa mirada. De hecho, ese día ya me sumí en el silencio junto a mi hijo, pensó. Ya no me queda ni miedo ni nada que perder. La noche antes del encuentro, fue por última vez a Muradille junto a Mustafá. El sonido de las ramas meciéndose con el viento le traía a los oídos la voz serena de su hijo. Le aconsejaba que, en lugar de consumirse en el fuego de la ira, se refugiara en el poder de la serenidad. Mahidevran se puso en pie acariciando la tierra por última vez. «Por ti», susurró, «por tu derecho y por tu recuerdo, voy a cruzar esa puerta». A la mañana siguiente, al mirarse en el espejo, vio las profundas huellas que 62 años y un dolor interminable habían dejado en su rostro. Tenía el cabello completamente blanco, pero en sus ojos seguía brillando, como el primer día, aquel antiguo orgullo circasiano. Se vistió con sus mejores galas y se arregló el velo. El momento que había estado esperando durante 7 años había llegado por fin. Ahora se dirigía a ese gran enfrentamiento no solo como la antigua sultana, sino también como madre. En la fresca mañana de Bursa, mientras Mahidevran sultana contemplaba desde su ventana el sol que se elevaba lentamente, los recuerdos agotadores de 46 años cobraban vida uno a uno en su mente. Durante aquella noche de insomnio en la que se tumbó con la mirada fija en el techo, el pasado había fluido como un río. Pensaba en aquel primer palacio al que había entrado siendo una joven, en los jardines de Manisa que se habían alegrado con el nacimiento de su hijo y en los pasillos de Estambul, tan grandiosos como tormentosos. Detrás de cada sonrisa se escondía una pena, y al borde de cada victoria había una pérdida. Mientras los rayos del sol inundaban la habitación, Mahidevran se incorporó con paso pesado. Ni siquiera tocó la mesa que había preparado su fiel ayudante, Gulsa, pues en su interior no le quedaba ni apetito ni paz. Solo sentía sobre sus hombros esa pesada carga que había acumulado durante 7 años. «Hoy todo saldrá a la luz», murmuró mirándose en el espejo. Gulsa, aunque preocupada por el estado decidido pero melancólico de su señora, comenzó a peinarle el cabello en silencio.
Cada mechón canoso brillaba como un silencioso símbolo de un gran dolor vivido. En la ciudad, sin embargo, reinaba un bullicio muy diferente. Con la llegada del sultán a Bursa, las calles se habían agitado y la gente había salido a las calles para poder ver a este gran invitado. Cuando llamaron a la puerta de la mansión al atardecer, la noticia que traían susurraba que el momento esperado se acercaba. A la mañana siguiente tendría lugar un gran encuentro en el rincón más tranquilo del jardín. Aquella noche, Mahidevran fue por última vez junto a su hijo, a Muradille. Mientras el cielo se teñía del rojo del atardecer, posó la mano sobre la frialdad de la piedra de mármol. Se arrodilló ante aquella piedra silenciosa que había sido testigo de 7 años, de miles de días. «Buscaré tu justicia», susurró al viento. Se levantó con ese dolor incesante que le causaba en el alma el hecho de que su hijo no descansara en el trono, sino en el seno de la tierra. Al regresar a casa, se puso su atuendo más especial, un caftán de terciopelo azul con bordados de plata. Se lo habían regalado hacía muchos años como recuerdo, pero nunca lo había llevado puesto, ensombrecido por los días de aflicción. Ponerse hoy ese caftán no solo significaba parecer una antigua sultana, sino también llevar sobre los hombros todas las vivencias del pasado. Gulsa, mientras hacía los últimos preparativos, vio el orgullo en los ojos de Mahidevran. Era un orgullo digno, que brillaba no por la venganza, sino por el deseo de una madre de enfrentarse a la verdad. Cuando el carruaje que esperaba en la puerta se puso en marcha con las primeras luces de la mañana, Mahidevran contempló las calles de Bursa que despertaban. Aunque su corazón latía como el aleteo de un pájaro, no renunciaba a la serenidad de su rostro. Entrar por aquella gran puerta 7 años después no era solo un encuentro, sino desatar el nudo más largo de su vida, o, tal vez, sellar ese nudo para siempre. Mientras el coche avanzaba lentamente, Mahidevran respiró hondo y se dirigió hacia este último gran escenario que el destino le había preparado. En el silencioso jardín del palacio de Bursa, el sol se filtraba entre los plátanos y derramaba destellos dorados sobre la fuente de mármol. Cuando el carruaje se detuvo, Mahidevran Sultana apoyó sus manos temblorosas sobre las rodillas y respiró hondo. Al abrirse la puerta, se disponía a enfrentarse no solo al que una vez fue su gobernante, sino también a la mayor herida de su vida. En medio del jardín se alzaba una silueta de espaldas. Mahidevran reconocería en cualquier lugar esos hombros, esa postura majestuosa, aunque ahora ligeramente encorvada. A medida que se acercaba, los latidos de su corazón comenzaron a resonar en sus oídos. El hombre se giró lentamente, y los 2 antiguos compañeros de camino se miraron a los ojos por primera vez tras tantos años. Mahidevran sintió por un instante que se le cortaba la respiración. El hombre que tenía delante no era aquel poderoso Solimán que guardaba en su mente. El tiempo había grabado profundas arrugas de dolor en el rostro del sultán y había teñido su cabello de blanco como la nieve. En sus ojos no quedaba rastro alguno de aquella luz que antaño hacía temblar al mundo. Solo se veía un cansancio profundo e insondable. Solimán sintió lo mismo al mirarla. Cada arruga del rostro de Mahidevran era como una lágrima derramada en las frías noches de Bursa. El sultán logró articular con voz apenas audible: Mahidevran. Ese nombre era como el eco de un recuerdo de 40 años que flotaba en el aire. Mahidevran inclinó ligeramente la cabeza, tratando de calmar la tormenta que se agitaba en su interior. Cuando, a señal de Suleimán, se sentaron a la orilla de la piscina, la distancia de unos pocos pasos que los separaba parecía un abismo insuperable. Suleimán, con la mirada fija en el reflejo del agua, comenzó a hablar. Después de tantos años, te he llamado porque el peso de mi conciencia ya no cabe en mis hombros. Su voz temblaba. Mahidevran
Incapaz de contener las lágrimas, intervino. Mi sultán, ¿hay forma de compensar ese vacío que llevo 7 años guardando en mi corazón? Esa decisión que me arrebató a mi hijo oscureció mi mundo. Mientras las lágrimas resbalaban por los ojos del sultán, respondió en un susurro. Tuve miedo, Mahidevran. El miedo a perder mi poder ensombreció mi amor paternal. Creí en palabras falsas, en cartas inventadas. No supe ver la lealtad de Mustafa. Ese día, no solo él, sino también mi alma quedó sumida en el silencio. Ahora, por las noches, solo oigo su voz. Cada vez que me despierto, me quema el veneno del arrepentimiento. Mahidevran se llevó las manos al pecho. Yo lo veo cada noche en mis sueños, en paz, dijo. Ahora descansa, lejos de las intrigas y las mentiras del palacio, en el silencio de los cielos. Tu conciencia, en cambio, se ha convertido en tu mayor tribunal. Sulemán se llevó las manos a la cabeza. Te pido perdón, Mahidevran. Sé que no volverá. Sé que el precio de los sufrimientos que padeciste en Bursa no es este oro. Pero quiero que sepas que esa nostalgia tardía que un padre siente por su hijo me consume por dentro. Mahidevran miró al anciano y afligido hombre que tenía delante. La ira iba dando paso poco a poco a una profunda tristeza. Suleimán, dijo susurrando su nombre por primera vez. No me corresponde a mí perdonarte, pero veo que el destino ya te ha castigado en tu interior. Quizá ahora solo debas buscar tu propia paz. El murmullo del estanque acompañaba el silencio de los dos ancianos. Mientras las sombras del pasado se cernían sobre ellos, ambos permanecieron allí, envueltos en su propio duelo silencioso, bajo el sol poniente. En los jardines del palacio de Bursa, el viento se había calmado y el agua del estanque se había envuelto en un silencio cristalino. Cuando la conversación llegó a su fin, Solimán se levantó lentamente. Mahidevran lo acompañó. Entre ellos no quedaba ninguna palabra por decir, ni ninguna lágrima por derramar. Los remordimientos y lo imperdonable quedaron suspendidos entre los antiguos plátanos de ese jardín. Cuando llegó la hora de la despedida, el sultán extendió la mano para despedirse. Mahidevran dudó un instante, pero tomó esa mano con delicadeza. Aquellas manos, que en otro tiempo habían sido tan frescas y fuertes como las ramas primaverales de Manisa, ahora estaban marchitas por los vientos invernales, temblorosas y frías como hojas. «Cuídate, Mahidevran», dijo Solimán. Su voz denotaba un profundo cansancio. Mahidevran se limitó a asentir con la cabeza. Mientras se dirigía hacia el carruaje sin mirar atrás, sentía el peso de una mirada sobre ella. Quizá esa fuera la última mirada que el destino les había concedido. Al regresar a casa, sentía una extraña serenidad en su interior. Esa ira punzante que le había carcomido el corazón durante años había dado paso a una profunda paz tras ver la tristeza en los ojos del sultán. Aquella noche, Mahidevran decidió hacer un voto que inmortalizaría la memoria de su hijo. Aquella modesta tumba en Muradille no era suficiente para el digno príncipe que habitaba en el corazón del pueblo. Mientras el tiempo transcurría como el agua, Mahidevran dedicó todos sus recursos a esta obra benéfica. Cada moneda que llegaba del palacio se destinaba a la construcción. El pueblo de Bursa se volcó, como si fuera un ejército, en la creación del lugar de descanso eterno de su querido príncipe. Pasaron las estaciones y, cuando los calendarios marcaban una fresca mañana de septiembre, llegó una noticia desde lejos. El sultán del mundo, Solimán, había fallecido en su última campaña, al frente de su ejército. Cuando Mahidevran recibió la noticia, se limitó a mirar hacia el horizonte desde la ventana. Una era había llegado a su fin y las tormentas de la capital por fin se habían calmado. Cuando la construcción terminó, el edificio que se alzaba en Muradille no era solo mármol y piedra,
Era un símbolo de la paciencia y la fidelidad de una madre. Mahidevran, al dar sus primeros pasos en aquella frescura bajo la cúpula, alzó las manos al cielo con la paz única que le proporcionaba haber cumplido con su deber para con su hijo. Ahora Mustafá se encontraba bajo aquella sombra majestuosa que le correspondía. Los años envejecieron a Mahidevran como a los plátanos de Bursa. Mientras sus amigos la abandonaban uno a uno para sumirse en el silencio, ella, a pesar de haber llegado al final de sus 80 años, no dejó de acudir cada mañana a aquel mausoleo. Finalmente, en una fría noche de febrero, cuando sintió que se acercaba el final de su vida, susurró un único testamento. «Dejadme a los pies de mi hijo, junto a sus pies». Mahidevran Sultana, al exhalar su último aliento, tenía una sonrisa en el rostro, y en los labios solo resonaba aquel nombre que tanto amaba. Entre las paredes de azulejos de Muraville, 2 lámparas brillaban ahora una junto a la otra. Madre e hijo se habían reunido en un silencio que ya ninguna política, ninguna intriga ni ninguna persona podría separar. Aunque pasaran los siglos, el viento de Bursa, al pasar por encima de aquella tumba, siguió susurrando el amor infinito de una madre.